En los episodios anteriores estuvimos aprendiendo a reconocer las propiedades de una parábola. Hoy vamos a cambiar el camino. Vamos a empezar con una fórmula y a partir de ella vamos a descubrir cómo es la parábola. Vamos a encontrar sus raíces, su vértice, el corte con los ejes, su crecimiento y decrecimiento, máximo o mínimo y su positividad y negatividad. Después vamos a hacer el gráfico a mano y vamos a escribir la misma función en las otras dos formas. Comenzamos este primer ejemplo con una parábola en la forma polinómica. ¿Sí? Acá vemos que nuestros parámetros A valen 1, acá está el 1 aunque no se vea, ¿sí? Ojo con poner 0 acá, B menos 4 y C igual a 3, esta es la forma polinómica. ¿Sí? Lo primero que podemos ver es que como A vale 1 y es mayor que 0, como vimos en nuestro episodio anterior, nuestra parábola va a ser cóncava hacia arriba, se va a doblar hacia arriba. Vamos a estudiar las propiedades comenzando con el corte con los ejes, ¿sí? El más sencillo de los cuales de estudiar es el corte con el eje Y. En este caso, como vimos en el episodio anterior, cuando un gráfico corta al eje Y, eso significa que la X vale 0, con lo cual para encontrar dónde nuestra función, dónde nuestra parábola corta al eje Y, basta con reemplazar en la fórmula a la X igual a 0 y haciendo las cuentas, eso nos da que la parábola, el gráfico de nuestra parábola corta al eje Y en 3. Para el corte con el eje X, el razonamiento es el mismo. Cuando el gráfico corta al eje X, el valor de Y ahí es 0. ¿Sí? Entonces, igualamos la fórmula de nuestra parábola, de nuestra función, al 0. ¿Sí? Esto no es fácil de despejar, como en una ecuación de primer grado, cuando X está elevado a la 1. ¿Sí? Entonces, nos dan una fórmula como esta, ¿sí? Que conviene memorizarse si no la tenemos a mano. Después de algunos ejercicios esto se memoriza fácilmente, y reemplazando en esos valores, en esos parámetros que la fórmula nos da, que no son más que el A, B y C de nuestra ecuación original, encontramos que la primera raíz o corte con el eje X es 1 y la segunda es 3. Nuestra siguiente propiedad es el vértice, y para ello primero nos vamos a concentrar en la coordenada X del vértice, ¿sí? Nos pueden dar dos fórmulas para el X del vértice, ¿sí? Una en términos de los parámetros B y A y otro en términos de las raíces. ¿Por qué nos pueden servir las dos? Porque puede pasar que nuestra función no tenga raíces, no haya cortes con el eje X. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en un próximo episodio, ¿sí? Pero si en el cálculo anterior el número que encontrábamos después de hacer el cálculo dentro de la raíz, ¿sí? Lo que se llama el discriminante, nos daba menor que 0, la raíz cuadrada no la íbamos a poder sacar, con lo cual no íbamos a tener corte con el eje X, no íbamos a tener esta X1 y esta X2, perdón, con lo cual esta fórmula para el X del vértice no nos va a servir, ¿sí? Por lo menos en los casos de números reales que estamos estudiando. Entonces, tenemos una segunda fórmula, las dos ya vamos a ver de dónde vienen, en algún episodio un poquito más avanzado. Podemos usar para la coordenada X del vértice esta fórmula que es la más conocida, que es menos B sobre 2 por A. Reemplazando los parámetros B y A que corresponden a nuestra función, encontramos que el X del vértice es 2. Para nuestro Y del vértice existe una fórmula que no la vamos a utilizar, aparte que es bastante complicada a la vista. Tenemos que entender que para encontrar cualquier Y, en este caso el Y del vértice, tenemos que reemplazar el X que le corresponde, en este caso es el X del vértice, perdón. ¿En qué lugar? En nuestra función, en la función que tenemos.
Nuestra función era x cuadrado menos 4x más 3. Bueno, entonces reemplazo ese x del vértice, que es 2, y luego de hacer las cuentas me da que ese y del vértice, la coordenada y del vértice es menos 1. Con lo cual, nuestro vértice está ubicado en las coordenadas 2, menos 1. Para encontrar la coordenada y del vértice, ¿sí? Hay una fórmula, no es necesario aprendérsela porque aparte es bastante feucha a la vista, ¿sí? Para eso lo que tenemos que entender es que para encontrar cualquier y, teniendo una fórmula, en este caso la de nuestra función, es necesario reemplazar el x que nos den. En este caso, para encontrar el y del vértice necesitamos reemplazar en la función que tenemos el x del vértice, que es 2. Si yo hago ese reemplazo en la fórmula de mi función, que la tenemos por allá arriba, encontramos después de hacer las cuentas que el y del vértice, la coordenada y del vértice, es menos 1, con lo cual nuestro vértice queda ubicado en las coordenadas x igual a 2 e y igual a menos 1. Con estos datos que tenemos, ya podemos ir ubicando estos puntos que encontramos. El corte con el eje y, llamado ordenada al origen, que sucedía en 3, el corte con el eje X o raíces, que sucedían en 1 y en 3, y el vértice, que como corresponde está a mitad de camino entre las raíces, que sucedía en el punto 2 de X menos 1 de Y. Con esos puntos nosotros podemos hacer un gráfico aproximado, ¿sí? Yo en este caso exageré la representación de estos puntos importantes para que, bueno, el gráfico se vea un poco mejor. Obviamente, si a nosotros nos dan un ejercicio o un examen, no vamos a tener GeoGebra como venimos usando en los episodios, ¿sí? Por ahí lo tenés para aprender las propiedades, pero en un examen no vas a tener eso. Pero este es un gráfico, si bien salió feucho, bastante representativo del gráfico de la parábola, ¿sí? A partir de este gráfico es que vamos a encontrar las propiedades que nos quedan. La siguiente propiedad que vamos a encontrar es la imagen, ¿sí? Que de capítulos anteriores vimos que eran los valores de y, ese gráfico podía tomar, ¿sí? Y digamos, a una primera vista, lo que podemos ver es que la parábola no va en el eje y desde menos infinito a más infinito, ¿sí? Viene doblándose hacia abajo, llega a un mínimo y después vuelve a subir. No hay valores por debajo de este vértice, ¿sí? Y el vértice, el valor de y de ese vértice ocurría en menos 1, con lo cual los valores de y para nuestra parábola son desde el menos 1, mirando de abajo hacia arriba, como corresponde, va desde menos 1 y ahora sí hacia el más infinito. Este es el conjunto imagen de nuestra función. Nuestra siguiente propiedad tiene que ver con el crecimiento y decrecimiento, estrechamente relacionado con el vértice. Acá sí volvemos a mirar para qué conjuntos de X nuestro gráfico, nuestra parábola, nuestra función decrece o crece, siempre mirando de izquierda a derecha. Entonces lo que podemos observar mirando de izquierda a derecha, desde menos infinito hacia más infinito de las X, es que nuestra parábola viene cayendo, ¿sí? hasta que llega al valor X del vértice, ¿sí? Acá no crece ni decrece, encuentra su mínimo, ¿sí? Y a partir del X del vértice, mirando siempre las X, la parábola vuelve a crecer desde ese valor 2 hacia el más infinito de las X. Desde el 2 hacia el más infinito de las X, nuestra parábola se vuelve a ir para arriba, ¿sí? Con lo cual, nuestro conjunto de decrecimiento, la función va cayéndose, el gráfico cae, desde el menos infinito de la X hasta que llega al 2, el X del vértice, ¿sí? Va cayendo. Y empieza a crecer a partir de ese 2 hacia el más infinito, ¿sí? De las X. Empieza a crecer otra vez, ¿sí? El 2, como decíamos recién, no lo incluimos con un corchete, como hicimos acá con el 1, con el menos 1, perdón, porque en el 2 no crece ni decrece. Lo que encontramos ahí es un mínimo, así que ya que estamos,
podemos decir que ese mínimo ocurre en x igual a 2. Nuestra última propiedad es la positividad y negatividad, ¿sí? Que, dicho más fácil, nos preguntábamos para qué x nuestra parábola está por encima o por debajo del eje x. Como vimos en el episodio anterior, y en el caso de una parábola que se está doblando hacia arriba, que es cóncava hacia arriba, ¿sí? Como en nuestro caso, si observamos bien, esta por debajo del eje x es negativa, ¿sí? Nuestra parábola es negativa, nuestra función tiene valores negativos de ahí, entre las raíces, acá, nuestra función es negativa, ¿sí? Y es positiva desde el menos infinito de x hasta que se encuentra con la primera raíz. Acá la parábola está por encima, nuestra función es positiva, y de vuelta vuelve a ser positiva a partir de la segunda raíz, desde esa segunda raíz, el 3, hacia el más infinito. Con lo cual, nuestro conjunto de negatividad ocurre entre el 1 y el 3, sin incluirlo porque las raíces es 0, no es ni positivo ni negativo. Y nuestro conjunto de positividad va desde el menos infinito hasta la primera raíz, ¿sí? Unión desde la segunda raíz hasta el más infinito. Por último, pueden pedirnos que pasemos de esa forma polinómica que teníamos a las otras dos, ¿sí? A la factorizada y a la canónica. La factorizada dependía del parámetro a, que lo tenemos, que vale 1, y de las dos raíces. Entonces, reemplazando por los valores que conocemos, a es 1, no lo vamos a poner. X menos la primera raíz, que era 1, por x, menos la segunda raíz, que era 3, y así tengo mi forma factorizada. Si yo empezara a hacer distributiva acá, y bueno, agrupar a los términos, llegaría a mi forma polinómica, seguro. Por otro lado, la forma canónica dependía del parámetro a, y de estos dos parámetros h y k, que en el capítulo anterior vimos que no eran ni más ni menos que la coordenada x del vértice y la coordenada y del vértice. Entonces, reemplazando por lo que tenemos, nuestra función pasa a tener la forma, bueno, a vale 1, no lo ponemos, x menos la coordenada x del vértice, que era 2, al cuadrado, más la coordenada y del vértice, que en este caso, como es menos 1, ponemos directamente menos 1. Entonces encontramos las otras dos formas. Desarrollando esto por distributiva y desarrollando esto por el cuadrado del binomio y restando este término, volvemos a nuestra fórmula polinómica original. Y bien, nuestro segundo ejemplo tiene que ver con una forma factorizada, ¿sí? Que tiene esta pinta: a por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. En este caso, la a la identificamos con el número menos 1, ¿sí? Como el a es igual a menos 1 es menor que 0, como vimos en el episodio anterior, esto va a significar necesariamente que nuestra parábola se va a doblar hacia abajo, va a ser cóncava hacia abajo. Bien, como en el caso anterior, comenzamos estudiando el corte con los ejes, ¿sí? Con el eje y primero ya habíamos visto que cuando el gráfico corta el eje y, el valor de x allí es 0, así que lo único que toca es reemplazar el valor de x igual a 0 en nuestra fórmula, y eso nos va a dar que el gráfico, la parábola, corta al eje y en el valor 3. Bien, en el caso del corte con el eje x o raíces, corresponde el mismo razonamiento. Cuando un gráfico corta el eje x, en ese o en esos puntos, la y vale 0. En este caso no hace falta una fórmula como en el caso de la polinómica, porque todo se resume
a que la multiplicación de estos dos factores es igual a 0. ¿Sí? En este caso tenemos un menos, multiplicando por menos 1 ambos miembros nos sacamos el menos de encima. Se puede escuchar que se dice que pasa este menos 1 para el otro lado. Nada pasa para ningún lado, ¿sí? La forma correcta es que multiplicamos por menos 1 a ambos miembros para sacarnos este menos de encima. Entonces, la multiplicación del factor x más 1 por el factor x menos 3 es igual a 0. ¿Cuándo el producto de dos cosas es igual a 0? ¿Cuando una es 0 o cuando la otra es 0? Eso resuelto nos lleva a que la primera raíz es menos 1 y la segunda raíz es igual a 3. Nuestra segunda propiedad es el vértice, ¿sí? En este caso la fórmula que nos sirve para la coordenada x del vértice es la que depende del valor de las dos raíces. Haciendo cuentas nos damos cuenta que la coordenada x del vértice vale 1 y la y del vértice, como en el ejercicio anterior, basta con reemplazar nuestro x del vértice en la fórmula original, ¿sí? Haciendo cuentas obtenemos como coordenada y del vértice 4. Finalmente nuestro vértice está en la coordenada x1 y 4. Con estos puntos que obtuvimos recientemente, las raíces, el corte con y, coordenada al origen, y el vértice, ya estamos en condiciones de hacer un gráfico medianamente respetable que nos permita obtener las demás propiedades. Nuestra tercera propiedad es la imagen, ¿sí? La imagen era los valores que y tomaba, entonces nos tenemos que fijar de abajo hacia arriba cómo viene nuestra parábola. Y vemos que viene desde el menos infinito, ¿sí? Y deja de graficarse, deja de haber valores en y en el 4. ¿Sí? El valor que en este caso es el máximo. El máximo valor que la parábola alcanza en y es el 4, con lo cual nuestra imagen va desde el menos infinito hasta el 4 y en este caso es nuestro máximo. La siguiente propiedad es el crecimiento y el decrecimiento, ¿sí? Que estaba estrechamente relacionada con el vértice, pero en este caso, como en la mayoría de los casos, nos fijamos para qué valores de x pasa eso. Entonces teníamos que observar el gráfico de izquierda a derecha y lo primero que podemos ver es que cuando venimos desde el menos infinito de las x, ¿sí? La parábola viene creciendo, 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 creciendo hasta que llega al valor de x igual a 1. Ahí para de crecer, alcanza el máximo y luego desde el 1 hacia el más infinito de las x, la parábola comienza a decrecer. Con lo cual, el conjunto de crecimiento va desde el menos infinito de x hasta el 1, ahí no crece ni decrece, alcanza el máximo, y desde el 1 hasta el más infinito comienza a decrecer. Finalmente vamos a concentrarnos en la positividad y negatividad de la parábola, esto es cuando la parábola, para qué valores de x la parábola está por encima del eje x y para cuáles está por debajo, ¿sí? Entonces una inspección rápida nos muestra que en esta parábola, que es cóncava hacia abajo, la parte positiva de la parábola, cuando está por encima del eje, se encuentra entre las raíces. Acá, esta zona es positiva y después, desde el menos infinito hasta la primera raíz, la parábola está por abajo. Y desde la segunda raíz hasta el más infinito de x, la parábola vuelve a estar por abajo, ¿sí? Por abajo hasta la primera raíz, positiva entre las dos raíces y negativa desde la segunda raíz hacia el más infinito. Por eso, los intervalos de positividad están el intervalo de positividad entre menos 1 y 3, que son las raíces, y el de negatividad desde menos infinito hasta el 1, unión 3 al más infinito. Finalmente, para pasarlo a las otras dos formas, que son la polinómica en este caso y la canónica, para la polinómica parto de la fórmula factorizada que tenía y empiezo a hacer distributiva, como ya conocemos, ¿sí? Ojo con este signo menos, lo dejamos ahí a la espera, ¿sí? Hacemos la distributiva,
reducimos los términos que se pueden reducir y finalmente, para abrir el paréntesis, cambiamos el signo, o sea, lo opuesto de lo que teníamos, ¿sí? Así nos queda nuestra forma polinómica, y la forma canónica dependía de A, ¿sí? Del X del vértice y del Y del vértice. Nuestro A es menos 1, acá está. El X del vértice era 1, acá está, este menos viene con la fórmula. Y el Y del vértice es 4. Este último ejemplo tenemos una parábola en su forma canónica, ¿sí? Acá está la fórmula general. Vemos que hay una A que vale 1, no está acompañando ahí, pero no se ve porque vale 1, ¿sí? Y como ese 1 es mayor que 0, como veníamos diciendo, nuestra parábola sabemos que va a ser cóncava hacia arriba, se va a doblar hacia arriba. Los cortes con los ejes, procedemos igual que los ejemplos anteriores, ¿sí? Corte con el eje Y, x es igual a 0, reemplazamos ese valor de x igual a 0 en nuestra fórmula y nos da que el corte con el eje Y es en menos 3. ¿Sí? Con el corte con el eje X es la Y la que vale 0, igualo mi fórmula 0, ojo acá en el despeje, ¿sí? Digamos que pasamos el 4 sumando, en realidad sumamos ambos miembros el 4. Ojo con este cuadrado, técnicamente sacamos raíz cuadrada a ambos miembros. Cuando hacemos eso, ¿sí? Cuando hacemos esto se transforma en el módulo o valor absoluto de x más 1, igual a la raíz de 4. Y eso tiene dos valores posibles, o x más 1 es igual a la raíz de 4, o x más 1 es igual a la raíz de menos 4. Haciendo las cuentas, obtenemos que las raíces son 1 y menos 3. Para el vértice, podemos recordar que la forma canónica, ¿sí? Ya tiene incluidos el X del vértice y el Y del vértice. No habría que perderse con el tema de los signos, ¿sí? La fórmula original de la canónica tiene menos X del vértice, con lo cual si yo tengo acá un más, esto me indica que el X del vértice es negativo, ¿sí? Es menos 1. Y lo mismo con el Y del vértice. La fórmula tiene un más, pero si en mi ecuación tengo un menos, si en mi fórmula tengo un menos, quiere decir que ese Y del vértice es negativo, ¿sí? Con lo cual nuestro vértice está en menos 1 y menos 4. Si yo me voy a hacer lío con esto, como ya tengo las raíces, ¿sí? La otra manera sería decir, bueno, yo conozco mi fórmula del X del vértice, que era la suma, una de las fórmulas, ¿no? La suma de las dos raíces dividido 2. Si tengo una raíz que vale 1, la otra raíz que vale menos 3, dividido menos 2, esto me da menos 2, dividido menos 2, que es menos 1, que era lo que ya sabíamos, ¿sí? Después, reemplazando el menos 1 en mi fórmula, voy a llegar a que la Y del vértice es menos 4. En conclusión, nuestro vértice quedó en menos 1, menos 4. Para el caso de la imagen, que vimos que estaba relacionada con el vértice directamente, procedemos como en los ejercicios anteriores, ¿sí? Vemos desde abajo hacia arriba, en las Y, que son los que corresponden a la imagen, que nuestra parábola va desde menos 4 hasta más infinito, y esos son los valores que puede tomar. Por eso el conjunto imagen es desde menos 4, incluyéndolo, hasta más infinito. En el caso del crecimiento y decrecimiento, que también vimos que estaba relacionado con el vértice, y mirando de izquierda a derecha las X, vemos que la parábola, viniendo desde el menos infinito de las X, decrece, 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 hasta que llega al valor de la X del vértice en menos 1, ¿sí? Y a partir de ese valor de menos 1 de la X y hacia el más infinito de las X, la parábola vuelve a crecer. De ahí que el intervalo de decrecimiento de la función va desde menos infinito hasta menos 1, acá no crece ni decrece, y después vuelve a crecer desde menos 1 hasta más infinito. La positividad y negatividad
como vimos en los ejemplos anteriores, tiene que ver con las raíces. Si nosotros miramos, inspeccionamos este gráfico, vemos que la parábola está por debajo del eje X, es negativa entre las raíces, acá es negativa, y es positiva. Desde el menos infinito hasta la primera raíz, la parábola está por encima del eje. Acá es positiva. Y vuelve a ser positiva desde la segunda raíz hacia el más infinito. Por eso, el intervalo de negatividad está entre las raíces, entre menos 3 y 1, y la positividad está desde el menos infinito hasta el menos 3, unión desde el 1 al más infinito. Finalmente, si tengo que pasarla a las otras dos formas, parto de la canónica y si la quiero pasar a la factorizada, reemplazo simplemente por lo que corresponde. Nuestro factor a es 1, acá está, por x menos una de las raíces, que es 1, por x menos otra de las raíces, que es menos 3, haciendo cuentas, así me queda la factorizada. Y para llegar a la polinómica, parto de la canónica que tengo originalmente. Acá hago el cuadrado del binomio, el primero al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y haciendo las cuentas, me queda finalmente que mi polinómica es esta. En este episodio descubrimos las propiedades a partir de una fórmula. En el próximo vamos a practicar con ejercicios un poco más interesantes, porque hasta ahora elegimos números bastante cómodos. ¿Qué pasa cuando las raíces no son enteras? Cuando no existen las raíces reales. ¿Qué pasa cuando aparecen fracciones o números irracionales? Eso lo vamos a trabajar en la segunda parte. Nos vemos en el próximo episodio.